Audiolibro El loto blanco. Remscheid, Alemania, 19 de junio de 1991. Dedicado a Elena Petrovna Blavatsky, la gran iniciada que levantó el velo. Introducción. En su noveno tour por Europa, alguien le pidió que hablara sobre el simbolismo del loto blanco. Al final de la clase, y según él mismo dijo, se sintió inspirado para dedicar la conferencia a Madame Blavatsky. Kambampati Parvati Kumar viene a Europa a petición de los grupos y da seminarios sobre sabiduría antigua. Su forma de demostrar la vida de grupo y la conciencia de grupo es bien recibida y vivida por los grupos de Europa. El loto blanco. Saludos fraternales de corazón a todos los que estáis aquí reunidos esta tarde. Os agradezco la buena presencia que me estáis dando y agradezco también a la Escuela Mercurio haberme proporcionado la posibilidad de estar aquí una vez más para hablaros a todos. También mi agradecimiento particular a Úrsula, que es la responsable de que hoy hablemos acerca del loto blanco. El tema del loto blanco es muy sagrado, tan sagrado que hemos de entrar en él con mucha humildad y sencillez. Todos nos sentimos instintiva e inexplicablemente complacidos cuando vemos una flor de loto, y sin podernos explicar el porqué, sentimos gozo nada más ver un hermoso loto blanco. ¿Hemos pensado alguna vez por qué? El loto blanco nos revela muchos secretos si somos capaces de pararnos un instante para mirarlo y hablar con él. Cuando hablamos con él, nos da una sonrisa por respuesta, ya que todos aquellos seres que están llenos de conciencia responden solo con sonrisas y no mediante palabras. El loto blanco es una de tales conciencias. Si tenemos ojos para ver, él nos da muchas respuestas, de ahí que se le tenga por sagrado y sea objeto de homenaje y veneración. Entre los metales hay algunos que nos gustan más que otros, y así preferimos el oro al hierro. Pero ¿qué es lo que nos hace preferir el oro o la plata antes que el hierro? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos tan complacidos cuando vemos un hermoso caballo blanco o una hermosa vaca blanca? La expresión de los ojos de una vaca blanca, como las que hay en India, produce de inmediato en nosotros una gran paz interior. Tal es la belleza de las vacas blancas. Igual que instintivamente nos sentimos atraídos por un caballo blanco o por una vaca blanca, también nos sentimos atraídos por las piedras preciosas más que por otro tipo de piedras. ¿Por qué ponemos en los escaparates piedras preciosas en lugar de piedras de la calle? ¿Por qué en vez de poner un tipo de hierba cualquiera para adornar la casa ponemos solo plantas bonitas? Si consideramos las cosas de esta forma, vemos que hay ciertas cosas que espontáneamente emanan felicidad y frescura para el ser humano. De la misma forma, hay seres humanos cuya presencia de felicidad y alegría, y estando en su presencia se alcanza fácilmente la armonía y la paz. En el ashram de un maestro de sabiduría reina la armonía, y el tigre y el ciervo conviven amistosamente bajo su aura. Esto se debe a la armonía que el maestro irradia a través de su conciencia. Lo mismo sucede con la conciencia que irradian el oro, la plata, las piedras preciosas, los cristales de roca, los caballos y las vacas blancas, etc. Todos estos seres irradian una gran luz que no es sino la luz de la conciencia. Igual que nos sentimos instintivamente atraídos por personas que llevan en ellas el magnetismo del amor, así también nos sucede con todos estos seres de los otros reinos de la naturaleza que acabo de mencionar. La flor de loto es un excelente ejemplo de conciencia, cuyo único punto de mira es hacer que sus pétalos se conviertan en flor. Su proceso de crecimiento no es tan largo y penoso como el de otras plantas, como por ejemplo las rosas, que tienen muchas espinas y abundantes hojas, más numerosas con frecuencia que las rosas mismas. Esto significa que aparte de algunas cosas esenciales, hay muchas otras cosas que no lo son. El hombre tiene muchas cosas superfluas y pocas cosas esenciales, pero un maestro de sabiduría solo tiene cosas esenciales y nada superfluo. Hay también grandes árboles que dan muchas flores, pero incluso así, el árbol pasa por un largo y laborioso proceso de crecimiento hasta que se forman las grandes ramas y las ramas más pequeñas, de las que salen luego gran cantidad de hojas, pero pocas flores en comparación. Por consiguiente, son más las formalidades que la esencia. De ahí que estos árboles sean un buen ejemplo representativo de la vida humana.
Nosotros también solemos vivir más en las formalidades que en la esencia, y estamos metidos tan de lleno en ellas que perdemos de vista la esencia. Decimos muchas cosas superfluas y hacemos muchos movimientos y acciones innecesarios, y solo de vez en cuando sale una perla de nuestros labios. Si observamos la flor de loto, vemos que no hay en ella nada superfluo, y su único plan es desplegarse y ofrecernos la belleza de su fragancia y de su luz. El loto no piensa en nada que no sea la belleza de sus pétalos y su despliegue, y no nos muestra el tallo, que es la base de apoyo de la flor. El loto no nos muestra su tallo, que es como la personalidad, sino que nos muestra solo lo esencial, pero no lo superfluo. El loto nos da un excelente mensaje a todos los seres humanos para que nos apartemos de las cosas superfluas y nos quedemos con lo esencial cuando nos relacionemos con los demás seres. Si podemos irradiar luz y amor siempre, si podemos irradiar una sonrisa siempre, solo entonces podemos ser comparables a un loto. Pero nosotros solemos poner de manifiesto muchas cosas que no son ni amor ni luz, y el ser humano común suele hacer gala de muchas cosas vulgares. Por eso el loto nos envía un buen mensaje al decirnos: muestra lo hermoso que llevas en ti, muestra la luz que hay dentro de ti, muestra cómo se está abriendo tu corazón al amor, muestra tu ternura, pero que todo esto crezca inadvertidamente y en silencio. El loto blanco nos puede transmitir muchos mensajes si lo miramos, aunque se trate tan solo de una fotografía o imagen suya. El loto vive en los tres mundos. Tiene sus raíces en la tierra, su tallo en el agua y su flor por encima de ella, igual que el ser humano que vive en el mundo de la materia, de la fuerza y de la conciencia. Somos, pues, como los lotos, salvo por una pequeña diferencia. El loto está sumergido en el agua hasta el cuello y sigue, a pesar de ello, mostrando su belleza a los demás. Cuando nosotros estamos metidos en problemas hasta el cuello, es casi imposible que podamos mostrar esa parte nuestra del loto. Si deseas ser un hombre de sabiduría y armonía que cree en irradiar amor y armonía, el loto nos da una buena iniciación al decirnos: mira, siempre estoy con el agua hasta el cuello, pero a pesar de ello, sonrío. Permanezco abierto y creo en irradiar belleza para hacerte feliz, a pesar de estar con el agua hasta el cuello. La triple existencia del loto es como la triple existencia del ser humano. El loto no pierde el contacto con la tierra a pesar de que puede vivir en la conciencia superior. No porque vivamos en un estado muy elevado de conciencia, hemos de perder por eso el contacto con la tierra. No perder el contacto con la tierra significa ser práctico con las cosas del mundo. Hay muchas personas que cuando practican la espiritualidad no ponen los pies en la tierra y como no tocan el suelo, se caen, y caen encima de los demás. Se hacen aún más dependientes mediante su práctica espiritual. Pero si uno se hace más dependiente cada día, entonces no se trata de una verdadera práctica espiritual. Si nos hacemos cada vez más dependientes de los demás, hemos de comprender que hemos perdido nuestras raíces y el fundamento mismo sobre el que estamos construyendo. ¿Qué le sucede al loto si lo arrancamos del lago? Que pierde al instante su frescura. De la misma forma, un espiritualista impráctico pierde su frescura muy rápido si depende de los demás. Puede creerse que está en la espiritualidad, pero en realidad está en un proceso de decadencia. La decadencia es segura para aquellos que no tienen los pies en el suelo cuando intentan vivir la espiritualidad. Solo tenemos que mirar el loto para recibir buenos mensajes como este último. Un mensaje que nos da el loto es que nunca pierde su contacto con la tierra a pesar de los problemas. Otro mensaje es que no muestra sus dificultades aun cuando está metido en el agua hasta el cuello, y muestra solo lo que tiene de positivo en él, a pesar de sus problemas y de su trabajo terrenal. El loto existe como conciencia y sin embargo está bien arraigado en la tierra. Por eso es un excelente ejemplo de lo que ha de ser un yogi. El yogi es aquel que viviendo en equilibrio entre el espíritu y la materia, vive siempre en armonía. Por eso las escrituras nos dicen que es mejor ser yogi que ser un materialista o bien un espiritualista. Un yogi es equidistante entre la materia y el espíritu. Siendo equidistante puede fácilmente manejar la materia y el espíritu y vivir continuamente en equilibrio. Esto es lo que nos comunica el loto.
El loto también nos dice que hemos de tener una actitud de ternura hacia la vida. Observad lo tiernos que son los pétalos de un loto. Todos tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, y no a los demás, si tenemos esa ternura en nosotros. Cuando queremos tocar los pétalos de un loto, tenemos mucho cuidado y delicadeza al hacerlo. ¿Acaso tenemos tanto cuidado cuando nos acercamos a los demás? El loto nos está diciendo que seamos delicados y tiernos con todo lo que nos rodea, empezando por nuestros zapatos, nuestro coche o con la puerta de casa. No basta, sin embargo, con ser cuidadosos con las puertas de nuestro coche o de nuestra casa, sino que hemos de tener la misma delicadeza con las puertas de los coches o las casas de los demás. Al decir puerta de casa o coche, me estoy refiriendo simbólicamente a la puerta por la que hablamos, es decir, nuestra boca, la cual no ha de dar portazos en los oídos o puertas de los demás. Esto significa que hemos de hablar y actuar siempre con mucha ternura y nuestra mirada ha de ser tierna. Si somos capaces de percibir lo que el loto nos está diciendo con su delicadeza, podremos comprender lo que es la ternura. Otra cualidad que nos transmite el loto es su frescura. Solemos estar frescos durante unas cuantas horas al día, lo cual es ya una gran cosa. Pero ser capaces de estar frescos siempre es una cualidad que el loto nos está transmitiendo con su frescura y fragancia. Si uno piensa constantemente en un loto, aunque no lo vea, recibirá muchos mensajes suyos. Eso es lo hermoso del loto, que es como un maestro de sabiduría y con solo pensar en él nuestro corazón se abre. Con esto quiero decir que el mero hecho de pensar en un loto nos da su presencia, como un maestro de sabiduría que ha llegado a tener dominio sobre los 5 elementos. Por eso se recomienda el loto para meditar. Si tenemos objeciones serias para meditar con la foto de un maestro de sabiduría, el loto es un buen sustituto en ese caso. Uno entra en contacto directo con la luz con solo pensar en un loto. El loto nos transmite la conciencia, que es el color blanco brillante. El color blanco brillante es la luz en la que meditamos, y es la luz que todos ansiamos ver, ya sea en nuestra meditación o en nuestra práctica espiritual. Cuando uno piensa en un loto en el centro del entrecejo, se produce la manifestación de la luz. El loto nos dice también que hemos de entender la vida como una danza. Cuando hay olas en el lago, el loto mueve su cabeza rítmicamente, con lo cual nos quiere decir que la vida es una danza a pesar de los problemas. Toda nuestra vida puede ser una sinfonía. Otro hermoso mensaje que nos da el loto es cuando se abre su flor, proceso que se lleva a cabo desde dentro hacia afuera. El capullo del loto se va abriendo poco a poco. De ahí que para evolucionar no haga falta que busquemos nada fuera de nosotros, porque solo nuestro deseo interior por abrirnos a la luz puede hacer posible nuestro despliegue. El loto nos dice: no es preciso que corras de un lugar a otro para poder abrirte a la luz. Quédate donde estás, piensa en desplegarte y encontrarás en ti mismo la guía necesaria para hacerlo. Uno no tiene por qué ir corriendo a los Himalayas o a los Alpes para hacer que su conciencia evolucione. Permanece donde estás, porque la naturaleza quiere que estés allí para que alcances la evolución necesaria. Uno no cambia por el mero hecho de cambiar de lugar. Los lugares cambian, pero nosotros seguimos siendo igual que antes, porque nuestra mente siempre está con nosotros y no podemos dejarla en casa para irnos a los Himalayas. Vayamos donde vayamos, no podemos dejar nuestra forma de pensar. Por eso el loto nos dice con razón: sé estable, ¿por qué corres de un lado a otro? Todo te llegará si sabes quedarte quieto en tu lugar. ¿No es acaso este un buen mensaje? Cada uno de estos mensajes sería suficiente para llenar un libro. Observa cómo el loto evoluciona gradualmente. Una vez que ha empezado a desplegarse, no vuelve atrás, y su despliegue es continuo y progresivo. No se para ni un momento, no conoce días de fiesta, ni fines de semana, ni vacaciones de verano. Sin embargo, nosotros necesitamos mucho descanso entre una actividad y otra. Hemos de darnos cuenta de que la continuidad en la evolución es un proceso natural. El crecimiento del loto es un hermoso proceso de cooperación entre él y el rayo de sol. Fijaos cómo el loto se orienta hacia el rayo de sol, y al estar orientado hacia él, no tiene sombras ni oscuridad. Este es el mensaje más grande que el loto nos puede dar. Nos dice que nos orientemos continuamente hacia la luz,
¿Qué sucedería si nos orientásemos continuamente hacia la luz? Si le hiciésemos esta pregunta al loto, nos diría: mírame a mí, lo que me pasa a mí, te pasará también a ti. Se trata de un proceso paulatino de evolución, pero como le damos la espalda continuamente a la luz, producimos sombras en nuestra vida. ¿Y cuándo puede uno ver su propia sombra? ¿Solo cuando le damos la espalda al sol o cuando le damos la espalda a la luz? Uno puede ver su sombra cuando le da la espalda a la luz. Cuando le damos la espalda a la luz y vemos la gran sombra que surge de nosotros, queremos alcanzarla para hacer que vuelva a replegarse en nuestro propio ser. Corremos tras la sombra, pero cuanto más la perseguimos, más corre ella delante nuestro, haciéndose cada vez más larga, tan larga que nos cansamos de correr tras ella. Ese es el destino de quienes corren tras su propia personalidad. A todos nos gusta ser un poco fuera de lo normal. ¿Sabéis lo que significa fuera de lo normal? Quiere decir anormal. Nos gusta ser fuera de lo normal y acabamos siendo anormales. Pensamos que somos en verdad algo especial y mostramos lo que hay de especial en nosotros, pero la gente normal pensará: es una persona anormal, no le hagas mucho caso, le falta algún tornillo en la cabeza. Así es como acaba la gente que va por la vida de especial por querer ser algo fuera de lo común. Todos los maestros de sabiduría que conocemos son siempre uno más entre la gente común. No dan lugar a que la gente pueda pensar que son maestros. Solo los que tienen ojos para ver, es decir, que tienen la conciencia lo suficientemente desarrollada como para poder ver, pueden ver al maestro entre la gente más común. Siempre buscamos al maestro entre la gente fuera de lo común y en lugares fuera de lo corriente. Pero los maestros no tienen nada que hacer en lugares fuera de lo corriente ni con gente fuera de lo común. Por eso, cada vez que un maestro nos visita, la gente no es capaz de reconocerlo, porque nos gustan más las cosas complicadas que las sencillas. Cuando somos sencillos, vivimos felices, porque si somos sencillos, ya estamos en equilibrio. Nuestro problema está en ser sencillos, ya que eso nos resulta complicado. Es sencillo ser feliz, pero es complicado ser sencillo. Este es el gran desafío de nuestra vida. También aprendemos del loto a ser uno más entre la gente común y a ser normales en vez de correr tras nuestra sombra especial. Cuanto más corremos tras nuestra sombra, más nos cansamos y nunca llegamos a alcanzarla. Querer estar siempre por encima de los demás hace que nos cansemos cada vez más. Tenemos la tendencia a querer estar por encima de los demás, sea como personalidades o como grupos, como estados o grupos raciales, y entonces es cuando fracasamos. Muchas naciones que creían ser especiales fracasaron. Muchas religiones que se creían algo especial fracasaron. Diariamente vemos a gente que fracasa por creer que es algo especial y diferente de los demás. Creerse especial es como correr tras la propia sombra. Es un espejismo y uno corre tras proyecciones ilusorias. Uno se cansa cuando llega a este punto, se sofoca cada vez más, pero sigue corriendo a pesar de respirar con dificultad para mantener a toda costa su especialidad. Pero llegado a un punto, uno ha de pararse. Alguien vendrá y nos preguntará: ¿por qué corrías como un loco? Y nosotros le diremos: corría porque quería alcanzar mi sombra. Y esa persona nos dirá: si corrieses en la dirección opuesta, la sombra correría detrás de ti para alcanzarte. ¿No es preferible acaso que ella corra detrás de ti a que corras tú detrás de ella? Eso es lo mejor que me podría pasar, responderemos. Después la persona que nos aconseja dirá: date la vuelta hacia el este y empieza a correr de nuevo. Y nosotros preguntaremos: ¿quieres que me vuelva corriendo? Pero nuestro consejero nos dirá: poco importa si te vuelves corriendo o si subes o bajas corriendo, pero corre siempre hacia el este. Eso te dará la solución a tu irresoluble problema. Nosotros lo intentamos y caminamos hacia la luz del este, dando 2 o 3 pasos y mirando después hacia atrás. Y ¡qué maravilla! Nos damos cuenta de que nuestra sombra nos sigue. Empezaremos a correr y luego miraremos atrás, dándonos cuenta de que efectivamente nuestra sombra está detrás nuestro. Cuando seguimos a la conciencia de nuestra alma, que es nuestra identidad verdadera, toda nuestra vida de la personalidad queda detrás nuestro. Esto es exactamente lo que el loto nos dice. Mira siempre los rayos del sol y no te preocupes de lo demás. Si no nos apartamos de la conciencia del sol,
no habrá turbulencias en nuestra vida. Por eso los maestros de sabiduría no conocen el dolor, porque el dolor es una sombra que aparece cuando nos apartamos de la conciencia. Para un maestro de sabiduría no existe la oscuridad. ¿Cómo puede uno ver la oscuridad si mira hacia la luz? Si le preguntamos al sol, ¿dónde está la oscuridad? El sol nos enviaría unos rayos más de luz y haría que nos olvidásemos de nuestra pregunta. La luz irradia luz y no hay lugar para la oscuridad. El maestro de sabiduría o el hombre sabio es el que se orienta por completo hacia la luz, y por eso no existe ya la oscuridad para él. Muchos se reúnen en torno a él porque su cara es brillante como la luz del sol, pero se reúnen para hablarle de una sola cosa, de oscuridad. Pero él, con inmensa compasión y una sonrisa abierta en su rostro, hace que quien le esté hablando de oscuridad se vuelva hacia la luz. De esta forma, la gente se olvida de la oscuridad hasta que al cabo de algunos días vuelve de nuevo a preguntarle: «Maestro, ¿qué ha pasado con la oscuridad? Porque yo antes pensaba en ella y ahora ha desaparecido». Al cabo de cierto tiempo volverán y esta vez le preguntarán: «Maestro, ¿por qué la gente habla siempre de oscuridad cuando hay tanta luz?», habiendo olvidado ya aquellos días oscuros. La oscuridad desaparece por completo de la memoria del que se vuelve hacia la luz. Este mensaje del loto blanco, que se ha hecho amigo de la luz del sol, es algo extraordinario, porque nos hace orientarnos hacia la luz. Si le preguntamos al loto: «¿No tienes demasiado frío al estar en el agua?», el loto responderá: «Hace tiempo que perdí esa noción. Para mí solo existe el calor de los rayos del sol, y vivo solo para el calor de su luz. ¿Cómo puedo entonces pensar en el frío o en otras cosas? No me hagas pensar sin necesidad en algo que, como el frío, no existe ya para mí». Cuando sentimos frío, le preguntamos a los demás si quieren ropa para abrigarse, pero si alguien la necesita, él mismo se encargará de abrigarse, o si le hace falta, ya la pedirá. A veces, cuando tenemos frío, sacamos la conclusión de que los demás también lo tienen y decidimos por ellos diciendo: «Tienes frío, ¿verdad?». Pero el sabio comprende que quien tiene frío es en realidad quien lo pregunta. Os contaré una historia a propósito de esto. Había una vez un joven llamado Astábraca, que estaba practicando la espiritualidad y era una persona muy conocida en la sociedad. Este fue a ver al rey Yanaka, que también practicaba la espiritualidad, para intercambiar impresiones con él acerca de la espiritualidad. El rey estaba muy ocupado con sus obligaciones y responsabilidades, ya que era un espiritualista práctico, y no tenía curiosidad alguna por intercambiar impresiones con el joven Astábraca. Es sabido que los espiritualistas que no son prácticos y que no tienen suficientes responsabilidades en la vida son quienes más suelen hablar, si no discutir, acerca de la espiritualidad. Pero la persona que vive en la espiritualidad sabe cuáles son sus responsabilidades en la vida y no puede malgastar ni siquiera un minuto porque no se puede permitir pasar el tiempo hablando de cosas placenteras hasta bien entrada la noche. Por eso el rey, al principio, no le quería dedicar tiempo al joven. Pero Astábraca no dejaba de molestar al rey para que intercambiara impresiones con él, y los consejeros reales también le aconsejaban diciendo: «Ya has ignorado al joven durante 7 días y no está bien por tu parte que lo ignores más tiempo. Es además parte de tu responsabilidad atender a los visitantes». Al rey le pareció bien esto y le concedió audiencia al joven. Entonces éste empezó a hacerle preguntas de este tipo: «¿Puedes vivir sin tener que dormir? ¿Puedes vivir sin comer? ¿Puedes vivir sin beber? ¿Puedes vivir sin todas las comodidades del palacio?». El rey se quedó sin ganas de responder al oír estas preguntas. Por lo tanto, el joven pensó que el rey no quería responder a todas sus preguntas y empezó a formarse una opinión acerca del rey. Y como veía que vivía en medio de un gran lujo, llegó a la conclusión de que tal vez el rey hubiera perdido toda su espiritualidad y que esa era la razón de que no le respondiera a sus preguntas. El rey le dejaba al joven hasta que se formase sus propias opiniones acerca de él, hasta que por fin un buen día el rey llamó a sus ministros y les dijo: «Por favor, encargaos del reino durante 7 días, pues he decidido pasar algún tiempo con este joven». Luego mandó llamar al joven y le dijo: «Mis respuestas a todas tus preguntas serán en la práctica y no con palabras. He pedido permiso a mis ministros para estar contigo durante 7 días. Puedes plantear tus preguntas y yo te responderé en la práctica.
El joven se puso contento y dijo: «Venga, iremos a la selva». Existe aún una creencia popular que dice que las prácticas espirituales se pueden llevar a cabo solo en la selva o en el campo, y que no es posible de otro modo llevarlas a cabo en medio de la gente y de los problemas de la vida cotidiana. Muchos de nosotros somos espirituales cuando todo nos va bien, y tomamos la espiritualidad como un pasatiempo cuando todo lo que nos rodea es hermoso y no tenemos problema alguno. Pero al tener problemas, la espiritualidad desaparece, porque el problema se hace más grande que la espiritualidad. Y si alguien nos preguntara si meditamos en esos días, le responderemos que tenemos otras cosas más importantes que hacer y muchos problemas, y que uno no puede meditar cuando tiene problemas. Esa es la misma persona que cuando todo le iba bien solía decir: «Si meditas no tendrás más problemas en la mente». Hablamos mucho acerca de la utilidad de la meditación, diciendo que uno tiene que practicarla más aún cuando tiene dificultades que cuando todo va bien. Eso es lo que solemos decir, pero cuando nos toca a nosotros, las cosas suelen ser de otra manera. Por eso, el joven le dijo al rey: «Vamos a la selva a meditar en la espiritualidad». Y el rey, con una sonrisa, le dijo: «Está bien, vámonos a la selva». Cuando estaban a punto de dejar el palacio, vio una carroza que se paró al lado del rey. Pero el joven inmediatamente dijo: «Nada de carroza, iremos a pie, y no por carreteras bien asfaltadas, sino por caminos embarrados». El rey lo aceptó, pues ambas cosas le daban lo mismo. Así empezaron a andar subiendo y bajando montañas, y el joven hizo caminar al rey durante 3 días y 3 noches sin parar. Al llegar al cuarto día, el joven le preguntó al rey: «¿No te duelen las rodillas?». El rey comprendió que al joven le dolían las rodillas. Por lo general, solo se nos ocurre pensar en el dolor de rodillas de los demás cuando nos duelen las nuestras. Y entonces dijo: «Creo que te duelen las rodillas. Vamos a descansar un momento». El joven se puso muy contento e inmediatamente se sentó. Pero el rey no se sentó y dijo: «Si estás de acuerdo en que es a ti y no a mí a quien le duelen las rodillas, me sentaré yo también». El joven dijo que estaba de acuerdo. Al cabo de un momento empezaron a andar de nuevo, y al cabo de 2 días de caminar sin parar por montañas y parajes empinados y secos, el joven le preguntó al rey si no tenía sed. Entonces el rey le dijo de nuevo: «Comprendo que tienes sed. Iré a por agua. Espérame aquí sentado». Al volver, el rey le dijo: «Si estás de acuerdo en que eres tú y no yo el que tiene sed, beberé yo también». El joven dijo que estaba de acuerdo y el rey le dio agua. Y después de haber bebido, el joven primero y el rey después, siguieron adelante. Al cabo de 6 días de caminar sin comer, el joven empezó a darse cuenta de que su estómago estaba vacío y se lo tocaba de vez en cuando. El rey lo observó, pero hizo la vista gorda. Al cabo de algún tiempo, el joven le preguntó al rey si no tenía hambre, a lo cual el rey repuso: «Comprendo que tienes hambre y mi deber como rey es procurarte comida. Quédate aquí, iré a buscar fruta». El rey vino con la fruta y se la dio al joven, y él comió también, después de que el joven reconoció que era él el que tenía hambre y no el rey. Al cabo de 7 días el joven tenía sueño, y entonces le preguntó al rey si no tenía sueño. El rey repuso: «Comprendo que estás cansado. Dormiré yo también si reconoces que eres tú y no yo quien tiene sueño». El joven lo admitió y se fueron a dormir. Al despertarse por la mañana, el rey estaba echado en una maravillosa y suave cama, y a su alrededor había muchas hermosas doncellas que lo abanicaban. El pobre joven había pasado la noche durmiendo en el duro suelo de la selva, y al ver al rey en una cama tan suave, abanicado por hermosas doncellas, dijo: «¡Has perdido! No has sido capaz de dormir en el suelo». El rey sonrió. Los devas, que eran las hermosas doncellas que abanicaban al rey, dirigiéndose al joven, le dijeron: «Basta ya de sandeces. Ya te has portado suficientemente mal con el rey durante 7 días y a pesar de ello sigues siendo un estúpido. Incluso nosotros, los devas, respetamos a este rey de la tierra y tú le has privado de agua, de alimento y de descanso. Pero has de entender que él no sufre por la falta de ninguna de estas cosas, y no solo puede dormir en el suelo, sino que puede incluso dormir en una cama de hielo. En estos 7 días te podrías haber dado cuenta de la clase de alma tan elevada que es. No podíamos aceptar ver a un alma tan elevada dormir en el suelo. Por eso le hemos traído esta cama. Tú practicas la espiritualidad en teoría,
pero el rey es el ser espiritual más práctico que hay en la tierra. Ya has malgastado bastante su tiempo. No le hagas demasiadas preguntas teóricas que luego no practicas. Eres como un burro que molesta a la persona que está cumpliendo con su deber. Si una persona está haciendo un trabajo muy importante en su casa y al abrir la ventana para que entre un poco de aire, oye que un burro está rebuznando fuera y deja lo que estaba haciendo para ponerse a mirar al burro, su trabajo se queda sin hacer. Las preguntas teóricas son como los rebuznos de un burro. Entonces el joven comprendió la situación y empezó a aplicar la espiritualidad en su vida diaria. Así es como aprendemos de los maestros. Solemos preguntarle al maestro acerca de aquello que padecemos, haciéndole una inteligente pregunta como por ejemplo, ¿tienes hambre? ¿O no hace demasiado frío para ti? Pero los maestros sonríen y hacen que la gente se vuelva hacia la luz, ya que su único punto de mira es hacer que los hombres se vuelvan hacia la luz. Y mientras ellos lo hacen, la gente les hace todo tipo de preguntas. Podemos hacerles la pregunta que queramos, pero ellos nos darán la vuelta para que veamos la luz. Eso es precisamente lo que hace el loto blanco, orientarnos continuamente hacia la luz. Por eso el loto es un maestro de sabiduría que nos está diciendo: oriéntate tú también como yo hacia la luz. Cuanto más te orientes hacia ella, más libre quedarás de las cosas superfluas. Así es como hace 2000 años un hombre pudo demostrar que es posible vivir más allá del dolor. Nosotros no podemos ni siquiera soportar el pinchazo de un alfiler, pero él soportó que lo clavaran en una cruz. ¿Dónde está la diferencia? Nosotros somos conscientes del dolor porque nos orientamos hacia él, pero él estaba orientado por completo hacia la luz que llamamos el Padre de los Cielos. Su único punto de mira era orientarse hacia la luz y no tenía otro programa como subproductos, no muchas ramas ni hojas, sino un solo tallo para que nazca la flor de loto, como expliqué al principio. Como el loto tiene su tallo, el ser humano tiene la columna vertebral, e igual que crece la flor del loto sobre su tallo, así también la cabeza en el ser humano. En el caso del ser humano común, el loto de la cabeza permanece cerrado, pero cuando se trata de un hombre de sabiduría, ese loto se despliega. Así los seres humanos comunes son como capullos de loto, mientras que los maestros de sabiduría son como lotos completamente florecidos. El tallo del loto contiene muchos filamentos en su interior, y lo mismo ocurre con la columna vertebral del ser humano, en la que hay finos hilos de conciencia que van de arriba a abajo, el más importante de los cuales es conocido por el nombre de Shushumna. En el ser humano hay también muchos lotos que se abren a la conciencia, teniendo a Shushumna como base. El ser humano puede progresar del estado de chakra al estado de loto. Los chakras representan simbólicamente la vida condicionada, porque son remolinos de energía. Los lotos son energías que se despliegan. El ser humano se despliega internamente cada vez más a medida que se va haciendo más consciente de la luz. Todo el secreto de la sabiduría está, pues, escondido en el tallo del loto y por eso puede desplegar su cabeza. Nosotros también sabemos que tenemos un loto de 108 pétalos en el centro del entrecejo y otro que tiene más de 1000 pétalos brillantes en el centro coronario. ¿Pero por qué no se abren? No se abren porque no vivimos en sintonía con las energías que circulan por dentro del tallo. Solemos considerar la columna vertebral como una especie de barra de calcio que soporta nuestra estructura física. No vemos nada elevado en ello, solo la columna vertebral. Es como la pared maestra de una casa o como el chasis de un coche. Pero la columna vertebral tiene muchos secretos escondidos en ella. Si acaso encontráis alguna vez un loto que ha sido separado del tallo, no es preciso, sin embargo, que arranquéis uno para ello, abrir el tallo y mirar la cantidad de filamentos que hay en su interior. Veréis multitud de hilos. Algunos de ellos son tan sutiles que no los podréis ver a simple vista. Hay un número infinito de filamentos escondidos en el tallo. De forma parecida, dentro de nuestra columna vertebral hay también infinitas líneas de energía que hacen que el loto se pueda desplegar. Por consiguiente, cada vez que veamos un loto, ha de hacernos pensar inmediatamente en el potencial que tiene nuestra columna, en las posibilidades que tenemos de abrirnos hacia la luz y en la capacidad de emanar luz y de iluminar nuestros alrededores. No hay verdaderamente ninguna diferencia entre nosotros y el loto, a no ser porque él está abierto a la luz y nosotros tenemos que abrirnos a ella.
Como el loto, tenemos también que abrirnos de las múltiples formas que he mencionado, y cuando se hayan establecido esas cualidades en nosotros, brotará en nuestro interior el deseo de abrirnos hacia la luz, adquiriendo entonces estabilidad, frescura, pureza y tantas otras cualidades. Por este motivo, el loto es un importante símbolo en todas las escrituras sagradas del mundo. El loto nos habla de la existencia en sus diversas capas o niveles de despliegue y no es como otra flor cualquiera, cuyos pétalos se despliegan todos juntos y a la vez, sino que tiene varias capas de pétalos que se van desplegando sucesivamente hasta que muestra su centro. Cuanto más numerosas sean sus capas de pétalos, más belleza tiene el loto. Los múltiples pétalos del loto nos transmiten el mensaje de manifestar también la luz en todas las múltiples actividades que desarrollamos como seres humanos. ¿Dónde estaría la belleza de un loto si excluyésemos sus pétalos? ¿Podríamos acaso llamarle loto si no tuviera pétalos? ¿Podemos acaso experimentar la vida espiritual si no la aplicamos a todas las actividades de nuestra vida diaria? El loto nos está diciendo que podemos manifestar luz en toda actividad que llevemos a cabo. Nos está diciendo que cada actividad es un pétalo y que hay además diversas capas de pétalos. Uno tras otro van abriéndose todos los pétalos del loto. Eso nos está indicando que hay que desarrollarse en todos los planos de existencia y nos explica por completo el proceso de la espiritualidad y las cualidades que se necesitan para ello. Por eso se ha escogido el loto como ejemplo para explicar la doctrina espiritual. Los sabios ven el universo como un inmenso lago de lotos, ya que todos los sistemas solares no son sino el despliegue de la luz en forma de planetas. Y este despliegue se desarrolla de una forma gradual, llena de belleza, de armonía y de ritmo. Si mirásemos al universo desde el cosmos, veríamos que todo el despliegue de los sistemas solares es una multitud de lotos que se están abriendo. En el agua azul y apacible del lago hay multitud de lotos desplegándose. Ese lago de aguas apacibles y azules es el cielo mismo que vemos, y los lotos que se despliegan son los cientos y cientos de sistemas que se van despertando. De esta forma los sabios del pasado vieron el universo. Nosotros no podemos ni siquiera ver el loto que está dentro de nosotros, pero los sabios pueden ver todo el lago de lotos, y cada uno de ellos es todo un sistema solar. Mirad cuántos lotos hay abriéndose en el cielo. Las estrellas aparentes que vemos no son sino lotos desplegados. ¿Podemos tal vez contar las estrellas del cielo? Hay infinitos e innumerables sistemas más allá de nuestra comprensión. Ved la diferencia que hay entre lo que vemos nosotros y lo que puede ver el sabio. Es tan inmensa que no podemos llegar a comprenderlo ni siquiera con la imaginación. Por eso los sabios afirmaron que la creación es un lago de lotos y la llamaron Patmálaya, que en sánscrito significa templo de lotos. Álaya significa templo o lugar sagrado, y Patma significa loto. Por templo de lotos se entienden todos los sistemas solares que hay en el firmamento. A la Madre Divina se la llama Padmini, y a la conciencia naciente siempre se la identifica con la Madre Divina, pues la conciencia es femenina con respecto al plano de existencia. Por ejemplo, cuando el cielo está azul, apacible y despejado, lo llamamos el Padre, y cuando empieza a surgir el despertar o despliegue de la luz de los sistemas solares en su seno, lo llamamos la Madre. Todo lo que signifique despliegue en la creación es la actividad de la Madre, y tiene al Padre como trasfondo. La Madre hace que todos los sistemas evolucionen y se desarrollen. Por eso, cuando se la venera, se la representa con un loto en la mano. Ella es la que se despliega como conciencia, y después está la eternidad del despliegue sobre el trasfondo del cielo azul. Sistema tras sistema se va despertando paulatinamente, y a medida que un loto se ha abierto por completo, otro loto empieza a desplegarse. Si observamos un lago lleno de lotos, veremos que hay lotos en diversos estadios de desarrollo, desde el estado de brote hasta su más completo desarrollo. La constelación de la Osa Mayor que vemos en el cielo es un sistema de lotos completamente abiertos, y si miramos nuestro sistema solar, veremos que es como el brote de un loto que está empezando a abrirse. Todo el tiempo y toda la energía que estamos empleando ahora están encaminados tan solo hacia ese despertar de la conciencia, que sucede por sí mismo. El mero hecho de pensar en un loto
hace despertar a la luz muchas cosas en nosotros. Meditemos, por tanto, en el loto para que se produzca el despertar en nuestro loto del centro del corazón, así como en el del centro laríngeo, en el centro de ajna y en el centro coronario. Estos 4 lotos han sido pronunciados en 5 segundos, pero se tarda 5 décadas en despertarlos si hacemos una práctica espiritual sincera. Pero no hemos de apresurarnos en despertarlos, sino que ha de hacerse de forma gradual y así resultará hermoso poder experimentar cada uno de los detalles. No hemos de tener prisa para despertarlos, pues cada grado de despertar está cargado de belleza y nos irá dando la suficiente experiencia y plenitud. Será un viaje lleno de experiencia que a cambio nos proporcionará bendición y alegría. Hay lotos azules y blancos, así como también lotos de otros colores. Toda la doctrina secreta se puede explicar tomando el loto como base. A la mujer que nos dio la doctrina secreta se le llama el loto blanco. Solo cuando uno se transforma a sí mismo en loto, le es posible hablar del loto del universo. Ella nos pudo hablar de la cosmogénesis y de la antropogénesis porque se transformó en un loto blanco. Por eso, ella es el loto blanco que ha desplegado la conciencia de miles y miles de seres de este planeta durante los últimos 100 años. A ello se debe que ahora un día al año sea considerado como el día del loto blanco. Ese es el día 8 de mayo, día en que H.P. Blavatsky dejó su cuerpo físico solo para decirnos que no moría. Muchos seres humanos mueren, pero solo unos pocos se marchan. Aquí está el excelente ejemplo tan reciente de un loto blanco que supo permanecer impasible en medio de la turbulencia e irradió sabiduría por todo el planeta. Ella se mantuvo firme como una roca y se desplegó como un loto de sabiduría desde su interior, permaneciendo en su cuerpo físico hasta que no se desarrolló por completo, desplegando a sí mismo la sabiduría. Después de eso prefirió quedarse en los planos más elevados. El día que se marchó es conocido como el día del loto blanco. Si uno piensa en un loto, es inevitable pensar en Elena Blavatsky, y en el momento en que pensamos en ella, es inevitable recibir la fuerza del fuego que rompe la inercia de la materia. Esta fuerza puede romper la materia y darnos la luz. Esto es lo que desprenden las 3 iniciales HPB. Recordemos a esta gran figura de los tiempos contemporáneos y dediquemos la clase de esta tarde, así como nuestra convivencia, a Elena Petrovna Blavatsky. Si dedicamos nuestra vida y todas nuestras acciones como ella lo hizo, seguramente se sentirá más contenta que cuando solo le dedicamos nuestras clases. Pero empecemos por algún lado. Que esta clase sea dedicada a Elena Petrovna Blavatsky, que es la fuerza de la que emana la sabiduría del loto blanco. No creáis, sin embargo, que todo lo que acabo de decir ha sido escrito por ella en alguna parte. Esto es el fruto del despliegue o la expansión interior que podemos alcanzar cuando pensamos en ella, el loto blanco. Esa es Elena Petrovna Blavatsky y este es el día del loto blanco.